Hakuji, quien más tarde sería conocido como Akasa, nació y creció en los barrios bajos de Edo, en condiciones extremadamente precarias. Su padre, a quien amaba profundamente, estaba gravemente enfermo y Hakuji recurría al robo para poder pagar su medicina. Sin embargo, fue capturado 3 veces por las autoridades. Cada vez era brutalmente golpeado y en la tercera ocasión el magistrado le tatuó marcas criminales en el cuerpo y lo amenazó con amputarle los brazos si volvía a la delincuencia. A pesar de ello, Hakuji aceptó su destino con resignación, incluso refiriéndose a sí mismo como un niño demonio, recordando que había nacido con colmillos, como si desde un inicio estuviera marcado por la tragedia. Tras su último arresto, al regresar a casa, un aldeano le informó que su padre se había suicidado, incapaz de soportar la vergüenza de que su hijo robara por él. En la carta que dejó le expresó su deseo de que viviera una vida honesta, diciendo que no quería seguir viviendo si dependía de medicinas conseguidas de manera deshonesta. Esta pérdida devastó por completo a Hakuji. Sin familia, hogar ni futuro, marcado como criminal, fue expulsado de Edo. Sumido en el dolor, la ira y la desesperanza, comenzó a pelear con cualquiera que se cruzara en su camino, descargando su frustración en combates violentos. En una ocasión, después de derrotar brutalmente a 7 hombres adultos en una aldea, llamó la atención de Keizo, el dueño de un pequeño dojo del estilo Soryu. Aunque Hakuji lo retó a una pelea con rabia, fue derrotado fácilmente por Keizo. En lugar de castigarle, Keizo lo acogió y le ofreció un propósito: ayudar a cuidar a su hija enferma Koyuki. Hakuji aceptó y pronto se adaptó al nuevo estilo de vida. Habiendo cuidado antes de su padre, no le resultó difícil atender a Koyuki, aunque al principio le costaba comprender sus emociones, como cuando ella rompía en llanto aparentemente sin razón. Comenzó a vincularse con ella. En una ocasión, sin darse cuenta, la animó profundamente a decirle que el próximo año había un espectáculo de fuegos artificiales, dándole esperanzas de seguir viviendo. Con el tiempo, la paz de este nuevo hogar se vio amenazado por el heredero de un dojo rival, que envidiaba las tierras de Keizo y quería destruir su reputación para quedarse con su territorio, a través de intimidaciones y manipulaciones, intentando alejar a los estudiantes del dojo Soryu y desacreditándolos. Este periodo marcó uno de los momentos más tranquilos y significantes de la vida de Hakuji, dándole por primera vez una familia, propósito y esperanza, aunque la tragedia aún no había terminado de perseguirlo. 2 años después, Koyuki recuperó partes de su salud y Hakuji siguió entrenando con Keizo. Mientras el dojo prosperaba, Keizo le propuso hacerse cargo del dojo y casarse con Koyuki, a lo que Hakuji aceptó, jurando protegerlos por siempre. Sin embargo, el heredero del dojo rival, al enterarse del compromiso, intentó atacarlo junto a sus discípulos, pero fueron derrotados. Poco después, mientras Hakuji visitaba la tumba de su padre, el dojo rival envenenó el pozo del que bebían Hakuji y Keizo, causando su muerte. Devastado y furioso, Hakuji asesinó a los 67 miembros del dojo rival con sus propias manos. Este acto trajo la atención de Muzan Kibutsuji, quien, impresionado, lo convirtió en demonio. Hakuji, sin voluntad para seguir como humano, aceptó y se transformó en Akasa. Después de convertirse en demonio, Hakuji perdió todos los recuerdos de su vida humana y adoptó el nombre de Akasa. Aunque desconocía la razón, su único deseo era volverse más fuerte. Gracias a su increíble poder, lealtad y determinación, se ganó el favor de Muzan Kibutsuji y fue asignado a misiones especiales como la búsqueda del lirio araña azul. Akasa también se destacaba por su negativa a dañar o comer mujeres, un comportamiento que incluso Muzan toleró, aunque se burlaba de él por mantener ese código moral. Durante siglos como demonio, Akasa luchó contra numerosos Hashira del cuerpo de cazadores de demonios, admiraba su fuerza y habilidades y le ofrecía convertirse en demonios para poder combatirlos eternamente. Todos rechazaron su oferta, lo que no comprendía, ya que no entendía por qué deseaban seguir siendo humanos. Aunque así logró convertir a algunos humanos fuertes, aunque ninguno sobrevivió mucho tiempo.
Entre sus combates destacó que nunca había enfrentado a un Hachira que usara la respiración de llama hasta su duelo con Rengoku. Además, 50 años antes de su batalla final contra Tanjiro y Giyu, había derrotado a un poderoso Hachira del agua y no encontró a otro espadachín de ese nivel hasta que volvió a enfrentarse a Giyu Tomioka en el Castillo Infinito. Tras la derrota de Enmu, Akaza, un rango superior, aparece y ataca a Tanjiro, pero es detenido por Kyojiro Rengoku, el Hachira de las llamas. Akaza, impresionado por la fuerza de Kyojiro, intenta convencerlo de convertirse en demonio para obtener poder eterno y luchar por siempre, pero Kyojiro rechaza firmemente su propuesta. Esto desata una feroz batalla entre ambos, donde Akaza demuestra su poder, velocidad y capacidad de regeneración, mientras Kyojiro lo da todo de sí para proteger a los demás, incluso a costa de su vida. Durante el combate, Akaza hiere gravemente al Hachira, pero este sigue luchando con una determinación inquebrantable. Finalmente, ambos lanzan sus ataques más poderosos, Kyojiro con su técnica novena forma, Rengoku, y Akaza con su muerte destructiva tipo aniquilación. Aunque Kyojiro lo logra herir gravemente, Akaza, el demonio, le atraviesa el torso. Aún así, el Hachira se aferra a él hasta el amanecer, tratando de evitar que escape. Con la salida del sol, Akaza se vio obligado a huir, arrancándose los brazos para liberarse del agarre de Kyojiro. Tanjiro le lanza su espada y lo llama cobarde por escapar, lo que enfurece a Akaza, aunque insiste en el que él huye es por el sol, no por ello. Finalmente se retira al bosque mientras Kyojiro e Inosuke se quedan con Kyojiro mortalmente herido, quien mantiene su dignidad hasta el final. Akaza desciende por el Castillo Infinito hasta llegar a una sala donde se convoca una rara reunión de los rangos superiores, la primera en 113 años. Allí se encuentra con el rango 5, el rango 4 y el rango 2 Doma, quien lo irrita profundamente al tocarlo sin permiso. Enfurecido, Akaza le destruye la mandíbula, aunque Doma lo toma a la ligera. Luego, Nakime revela que Kokuchibo, el rango 1, ha estado presente todo el tiempo justo antes de anunciar la llegada de Muzan Kibutsuji. Muzan, visiblemente molesto, reprende a los demonios por su constante fracaso, la muerte de Yutaro, la incapacidad de eliminar a los Ubuyachiki y la falta de progreso en encontrar el lirio araña azul. Akaza, en silencio, reconoce su reciente derrota. Cuando Muzan asigna una misión al rango 5 y al rango 4, Doma intenta entrometerse, lo que Akaza destruye la cabeza por actuar sin órdenes. En represalia, inmediatamente, Kokuchibo aparece y le corta el brazo a Akaza, advirtiéndole que ha cruzado la línea. Doma intenta medir, pero Kokuchibo lo desafía. Si Akaza quiere su puesto, debe derrotarlo en un combate real, aunque Doma afirma que eso sería inútil, ya que él es mucho más fuerte. Akaza lo amenaza en silencio antes de huir del castillo, ignorando cualquier intento de conversación. El Castillo Infinito tembló, no por un derrumbe, no por una explosión, sino por la llegada de uno de los demonios más letales de todos, Akaza, la Luna Superior 3. Desde lo alto del castillo descendió como un meteorito, atravesando niveles, paredes y jardines, hasta impactar con fuerza frente a Tanjiro Kamado y el Hachira del agua, Giyu Tomioka. Vaya, ha pasado un tiempo. Me sorprende que sigas vivo siendo el debilucho que eras. Sin perder un segundo, Akaza carga directamente hacia Tanjiro. El joven logra esquivar y conecta algunos cortes. Akaza por primera vez se sorprende, reconoce el crecimiento del chico y murmura algo que jamás pensó decir. Kyojiro tenía razón, no eras débil. Acto seguido, Akaza libera su desarrollo de técnicas. La batalla empieza oficialmente. Giyu se lanza al frente, iniciando un feroz combate. Akaza sonríe al ver su poder. Han pasado 50 años desde que enfrenté a alguien tan bueno como tú. Reconoce incluso una técnica que no veía desde el último Hachira de agua, la calma muerta. Pero la batalla no es justa. Tanjiro se une al combate. Los dos espadachines luchan al límite. Y aún así, Akaza se mantiene firme, esquivando, contragolpeando, disfrutando, pero en el fondo algo en él empieza a molestarle. ¿Por qué me irrita tanto, Tanjiro? No eres débil. Entonces, ¿qué es lo que siento?
Esas palabras no venían de Tanjiro solamente, venían de otra vida de su pasado. Akasa siente por un segundo la presencia de su antiguo maestro, las palabras de Keizo, la ternura de Koyuki, los ideales que alguna vez defendió antes de convertirse en lo que es. Pero sacude la cabeza negándolo, golpea, ataca, destruye, y sin embargo cada técnica lanzada es menos precisa, menos sólida. Algo se está rompiendo por dentro. Tanjiro, ahora dominando el mundo transparente y el estado altruista, se vuelve invisible al sentido de batalla de Akasa. En ese instante, corte limpio. La espada de Tanjiro atraviesa el cuello de Akasa, decapitándolo. Akasa no lo cree. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde falló? Pero su cuerpo, negando a morir, empieza a regenerarse. Akasa gritando: aún no he terminado. Aún puedo volverme más fuerte. En ese momento todo cambia. Los recuerdos humanos regresan y la figura de Koyuki lo toma del brazo. Hakuji, basta, vámonos. Akasa confundido: ¿quién eres? No puedo irme, aún debo volverme más fuerte. Debo comprar las medicinas, debo vencer a quien nos golpearon. La voz de su padre, el dojo, el calor de una familia ya no existe. Todo vuelve y con ello el dolor. Akasa recuerda lo que fue, lo que perdió, lo que destruyó y entiende que sin importar cuán fuerte se haga, jamás podrá recuperar lo que alguna vez tuvo. Cuando Tanjiro, aún débil, se levantaba para continuar luchando, Akasa sonríe y solo se escuchan unas palabras: gracias, y por voluntad propia activa su técnica contra sí mismo. El cuerpo de Akasa empieza a colapsar, a regenerarse, pero él lo detiene. Ya no quiere vivir, ya no quiere luchar, ya no quiere ser un demonio. En sus últimos momentos, la voluntad de Musa intenta apoderarse de él, recordándole su promesa, su ambición, pero Koyuki aparece una vez más. Hakuji, ya has hecho suficiente. Estoy bien ahora, gracias. En lágrimas, Akasa la abraza. Perdóname por no estar ahí. Y entonces, por fin, Akasa muere. No como un demonio, no como un asesino, sino como Hakuji. Así concluye la historia del demonio que no quería matar mujeres, del guerrero que no solo quería proteger a quienes amaba, del hombre que fue engañado por su dolor, pero que al final recordó quién era.